Mis amados hermanos, amigos, familia, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Hoy vamos a concluir la lectura del capítulo 15, así que les voy a pedir de favor a los que estamos aquí que nos pongamos de pie otra vez, solamente para leer una porción de la palabra y enseguida comenzamos a leer y a platicar lo que resta del capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22 del capítulo 15 y vamos a leer hasta el 24. 22, 23 y 24 lo leemos en voz alta. ¿Están listos? Ok. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Padre, nos ponemos en tus manos y te agradecemos el privilegio que nos das de abrir las Escrituras y aprender de todo lo que aquí está escrito. Muchísimas gracias, Dios, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento y que el día de hoy tú, oh Dios, nos regales una palabra especial para cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Siéntese, por favor, tome su lugar, póngase cómodo. Vamos a intentar explicar y platicar qué está pasando. Acuérdese que Pablo ya prácticamente se está despidiendo. Ya les está diciendo a los hermanos de allá de Roma: oigan, yo sé que ustedes tienen un corazón bien padre, que ustedes son muy inteligentes, tienen bastante conocimiento, pero yo les quería escribir para que recordaran la esencia del Evangelio. Entonces les platica Pablo que él ya de Jerusalén y hasta todos los alrededores de Ilírico, él ya llenó toda esa región del Evangelio. Entonces por eso empieza en el versículo 22 diciendo que esto había sido causa de que él no los hubiera visitado a ellos. Entonces, mire, Pablo sabía que la iglesia de Roma era una buena iglesia. Entonces, claro que tenía el deseo de ir a visitarlos para seguirles hablando del Evangelio, pero veía él una necesidad aún más grande, que era con la gente que no conocía el Evangelio. Entonces, quería ir para allá, pero efectivamente para él era más importante hablarles a los que no tenían idea de lo que era el Evangelio. Por eso se ocupó más en estar evangelizando en todas estas regiones que él ya nos dijo, y por eso también se pospuso por mucho tiempo su ida o su visita a los hermanos de allá de Roma. ¿Sale? Él de alguna manera le dio prioridad a quien no conocía para anunciarles el Evangelio, y después iba a ir allá a Roma a compartir un poquito de lo que ambos tenían, ¿no? Entonces, mire, así empieza el versículo 22 y el versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo tenía ese deseo de ir a visitar a los hermanos de Roma, pero él, como un siervo del Señor, estaba sujeto a la voluntad del Señor. Estaba sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, aunque él traía ese plan y ese deseo, si Dios determinaba que no iba, pues no iba, ¿no? Así de simple y así de sencillo. Y así nosotros, mis amados hermanos, todos tenemos planes, todos tenemos proyectos, todos queremos hacer mil cosas, pero como hijos ahora, como hijos de Dios, estamos sujetos a su voluntad. ¿Sale? Claro que queremos cosas, claro que nos interesa ir a ciertos lugares, claro que nos gusta o queremos lograr ciertos objetivos, claro que tenemos planes y proyectos, pero toda nuestra vida, toda depende de su voluntad. ¿Sale? A veces vamos a alcanzar esos planes, a veces vamos a lograr esos proyectos, a veces no, a veces los vamos a superar, a veces vamos a tener más de lo que queremos o de lo que pensábamos. Pero en todo eso, ahí está la voluntad del Señor. Entonces Pablo traía eso, ¿no? Traía un deseo de ir y de visitar a los hermanos de allá de Roma,
Pero bueno, al final pasaron muchas circunstancias para que él pudiera llegar allá. Mire lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. Mire lo que dice. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. Es lo que le acabo de mencionar. Todos tenemos planes y proyectos, todos tenemos anhelos en nuestro corazón para alcanzarlos. Y es justo lo que está diciendo Salomón aquí en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Ya vio? Usted dijo, no hombre, yo sé que por aquí la voy a hacer, la voy a armar, por aquí voy a lograr mis objetivos, voy a alcanzar mis metas. Y usted ya lo puso en su corazón, pero Dios es el que empieza a enderezar ese camino. Y a veces en ese enderezar nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero nosotros, como ya hemos entendido, estamos tratando de reconocer que su voluntad es mucho mejor que todos nuestros planes y que todos nuestros proyectos. ¿Sale? Entonces, así está Pablo en ese momento. Teniendo el anhelo en su corazón de irlos a visitar, pero sabiendo que la voluntad de Dios está sobre sus anhelos, sobre sus deseos, sobre las intenciones que él tiene de ir allá a visitarlos. Ahora mire, el objetivo de Pablo no era precisamente llegar a Roma. Roma realmente lo iba a tomar de paso. Él quería llegar hasta España para empezar a predicar allá el evangelio. Porque le digo que este señor no se cansaba de compartir, de anunciar. Él sentía una necesidad de compartir el evangelio. Él sentía una obligación de compartir el evangelio. Cuando empezamos a leer la carta de Romanos, leímos que él se sentía como un deudor. Él sentía que le debía a la gente compartirles el evangelio, porque sabía que si no les compartía el evangelio, la gente estaba expuesta a perderse eternamente. ¿Sale? Entonces Pablo trae ese deseo, trae esa intención de llegar hasta España. Como un paréntesis, déjeme platicarle. Esta región de España en el Antiguo Testamento la conocemos como Tarsis. ¿Les suena Tarsis? ¿No? ¿Sí? Díganme algo, ¿no? Si no les suena, pues no, ¿verdad? ¿Les suena Tarsis? No. Pero seguramente sí les va a sonar Jonás. Sí les suena Jonás, ¿no? Al que se lo comió un pez muy grande. Sí, ¿no? Así dice la canción, ¿no? Pues Jonás, cuando recibe el llamado para ir a predicar, para ir a anunciarle a aquella ciudad, Nínive, que se pusieran las pilas, el señorito decide huir y huye a Tarsis. Tarsis, entonces, es el lugar que el Antiguo Testamento lo señalaba así y que hoy de alguna manera representa a España. Entonces, pero fíjese a lo que iba mencionándoles un poquito a Jonás, cómo la intención de obedecer a Dios de un siervo y del otro son completamente distintas. Un Pablo que nadie le dijo, oye, vete a España a predicar. Él le nace en el corazón ir y anunciar el evangelio allá en una zona donde sabe que no se ha anunciado el evangelio. Y otro, Jonás, que a él se le da un mandato, una orden, el señorito decide no hacerlo. En la iglesia, mis amados hermanos, pasa exactamente lo mismo. Habemos dos tipos de personas en la iglesia. Los que cuando cantamos, híjole, sienten que están tocando a Dios. Y los que, híjole, ya se tardó. Esa canción ni me la sé. Que ya acabe, por el amor de Dios. Desafortunadamente así es. La historia está llena de ejemplos como esos, en donde va a haber este tipo de personas y este otro tipo de personas. Entonces, decida usted lo mejor para usted y para sus generaciones. Porque ciertamente, ahorita, a lo mejor nosotros nos da flojerita
lo que pasa en la iglesia, o ni siquiera queremos ir a la iglesia, pero cuando vemos que nuestro hijo ya está en un problema, ahí sí, ¿verdad? Queremos ir corriendo con Dios que nos ayude para arreglar el problemita o el problemón que ya tenemos con nuestros hijos. Por eso es mejor siempre tratar de buscar y enfocarnos en su voluntad y en su obra, para que el día de mañana no nos cause conflicto que rechazamos a Dios o le dimos la espalda a Dios y luego andamos sufriendo por las consecuencias de eso. Cuidemos nuestra integridad y la integridad de nuestras generaciones. Dios te va a conceder a tus hijos y a tu esposo. Sigue buscando y glorificándolo a Él, y Él se encarga. ¿Sale? Entonces, mire, Pablo trae esa intención de ir allá a España. Ya vimos que por ahí otro personaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento, él decide huir hacia allá, pero bueno, lo que Pablo quiere hacer entonces es ir a España, pasar a Roma para visitarlos y que por allí, dice aquí, ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado de vosotros. Pablo trae esa idea, esa intención de disfrutar con los hermanos de allá de Roma. Porque de verdad que cómo se disfruta cuando estás con una persona que busca a Dios con sinceridad, que busca a Dios con todo su corazón. Eso es riquísimo encontrarte, toparte con gente así, es increíble. Y Pablo lo que quiere hacer es eso, gozarse juntamente con los hermanos de allá de Roma. Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque, versículo 26, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ya les está platicando Pablo, sí, quiero ir a España, pero aguántenme tantito. Primero tengo que ir a Jerusalén porque tengo que ir a entregar una ofrenda que los hermanos de Macedonia y de Acaya juntaron para ellos. Macedonia y Acaya, estas ciudades las visitó Pablo en su primer y en su segundo viaje misionero. Y mire, vamos a platicar un poquito acerca de esa ofrenda. ¿Qué estaba pasando con esa ofrenda? Ayúdeme a ir a 2 de Corintios, capítulo 8. Porque pareciera que los hermanos de ahí de Macedonia pues tenían lana al grado de juntar una ofrenda para los pobres de allá de Jerusalén. Pero mire, vamos a leer un poquito. ¿Qué dice ahí 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 y versículo 4, perdón? ¿Ya están ahí? Perfecto. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La situación en Jerusalén no estaba siendo fácil, estaba habiendo mucha escasez y había una pobreza increíble. Y estos hermanos de Macedonia no crea que les sobraba el dinero. Sin embargo, le rogaron y le suplicaron a Pablo que les dieran la oportunidad de participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén. Ellos estaban sumergidos, según lo que acabamos de leer, en una profunda pobreza. Pero esa pobreza no les impidió
ofrendar para los hermanos en Jerusalén. Se esforzaron. Y más que eso, para poder ofrendar. Nosotros también nos esforzamos a veces, pero para encontrar la moneda más chica o el billete más chico. No, esforcémonos también para lo que tiene que ver con la obra del Señor. No estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando de su disposición, de su tiempo. La limpieza de la iglesia prácticamente la está haciendo Miriam, Rocío, Angélica y Nati. ¿Cuántos meses llevamos aquí? ¿Desde que abrimos? Ya un poquito más de medio año, ¿no? O medio año más o menos. Pues esos 6 meses, ellas 4 se la han rifado. Entonces, si usted tiene en su corazón ofrendar este tipo de cosas, hágalo. Vale la pena. Vale la pena. Tan sencillo como acercarse con Rocío, con Miri y decir, yo quiero ayudarte con la limpieza un domingo, un sábado, que es cuando hacemos la limpieza. Y listo. Se ponen de acuerdo con ellas y lo hacemos. No se trata, mis amados hermanos, de que sean imposiciones hacia ustedes, ni mucho menos, sino de que nazca del corazón, que nazca de su corazón, que haya una disposición de hacer ese tipo de cosas. Estos cuates de ahí, de Macedonia, dijeron, no importa que yo no tenga con qué ofrendar, yo me voy a esforzar y voy a hacer cosas aún más allá de mis fuerzas para poderle ofrendar algo a los santos. Y le chambearon. Yo no sé qué hicieron. No sé si lavaron coches, si hicieron pies, si los vendieron, si hicieron pizzas ahí artesanales caseras y las vendieron por rebanaditas. No sé. Pero de que sacaron lana para enviársela a los hermanos de allá de Jerusalén. Entonces, Pablo les está diciendo, regresemos a Romanos, les está diciendo a ellos que lo aguanten tantito, que él ya va para allá, pero antes tiene que pasar a Jerusalén a dejar esa ofrenda, ¿no? Versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, a los de Macedonia y Acaya les pareció bueno juntar una ofrenda para llevarla a Jerusalén porque ellos se sentían como deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Por qué? Pues obviamente porque los judíos tenían la promesa, porque obviamente era para ellos el tema de la salvación y ahora los gentiles están siendo parte. Curioso cómo los gentiles en ese momento se empezaron a sentir que le debían algo a los judíos, a los hermanos de Jerusalén. Y se pusieron a juntar para mandarles algo. Si a usted le nace en el corazón hacer algo, no se detenga, hágalo. Hágalo, hágalo, no se detenga, hágalo. Si a usted lo están bendiciendo con bienes espirituales, y a usted le nace ministrar o bendecir con bienes materiales, también se vale. No hay problema con eso. Ya sea un bien material o un servicio, usted lo puede ofrecer como una ofrenda a la iglesia a la que usted pertenece. ¿Sale? Versículo número 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Bueno, en cuanto yo les entregue esa ofrenda allá a los de Jerusalén, me lanzo con ustedes. Así, versículo 29. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. A mí me encanta cómo es Pablo. Me encanta cómo es Pablo porque trae convicciones en su corazón. Él sabe que va a llegar allá y va a llegar con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. A lo mejor va a llegar sin un peso,
Pero de que va a llegar y los va a bendecir, los va a bendecir. De que va a llegar y se van a edificar mutuamente, claro que va a suceder. Porque Él sabe lo que trae en su corazón. Él sabe lo que trae y sabe que va a llegar y los va a bendecir. Porque su anhelo es bendecirlos. La semana pasada o antepasada hablamos de esos ministros que a veces exprimen a la gente. Y Pablo no era de esos, al contrario. Él traía el anhelo de darles. Y me voy a desgastar y los voy a amar más. ¿Se acuerda de esa palabrita, esa expresión increíble? Los voy a amar más, aunque eso significa que ustedes me amen menos. Ese Pablo era una chulada. Chulada. De verdad. Va a ir y los va a bendecir abundantemente con el Evangelio de Cristo, versículo 30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Mire la importancia que tiene la oración de la iglesia para con sus ministros. Por favor, no deje de orar por Rocío, no deje de orar por Miriam, y si se acuerda de su servilleta, también. No dejen de orar por nosotros. Porque no es que sea esto difícil o que sea fácil, eso es lo de menos. Lo importante es que tengamos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos. Que esté su presencia aquí. Que no hablemos de otra cosa más que de su palabra. Para que no estemos poniendo o sembrando en ustedes algo que no esté aquí en las Escrituras. Que Dios nos ayude con eso. Que Dios nos ayude con eso. Es importantísimo que como iglesia estemos orando los unos por los otros, pero también, mis amados hermanos, que oremos constantemente por los que están sirviendo, por los que están tratando de servirlos a ustedes. ¿Sale? No se olviden, por favor, de nosotros en sus oraciones. Ahora, mire lo que está pidiendo Pablo. Le está pidiendo a la iglesia que oren por él para que Dios lo libre de la gente que está allá en Judea. Y es que allá en Judea, en Jerusalén, empezó a haber una explosión del evangelio de tal manera que muchos judíos estaban viniendo a Cristo. Híjole, cientos y cientos de judíos viniendo al evangelio. Pero lo que le he dicho, estos judíos súper celosos de la ley, súper celosos de la ley. Entonces veían que alguien, un gentil, no se circuncidaba, porque era parte de la ley circuncidarse, y pues bueno, oye, te tienes que circuncidar. Veían que un gentil no guardaba las tradiciones y pues se ponían mal. Y los trataban de jalar para que guardaran también las tradiciones. ¿Y qué cree que les enseñaba Pablo a los gentiles? Les decía, oigan, ustedes ya no tienen que guardar ni las tradiciones ni nada. Cristo es suficiente, les enseñaba Pablo. Obviamente, si Pablo llegaba a Jerusalén, se iba a meter en una bronca. Pero bronca porque ahí estaban esos cristianos judíos que eran súper celosos de la ley. Vamos al libro de los Hechos para que no me crea a mí y le crea las Escrituras. Hechos capítulo 21. Todo esto ya lo leímos. Ojalá que en lo que lo platicamos usted se vaya acordando de lo que ya leímos en algún momento. Hechos 21. Hechos 21.
Pues resulta que Pablo de repente llegó a la casa de Felipe. ¿Se acuerda de Felipe? Era uno de los 7 diáconos. Ese cuate tenía 4 hijas, que las 4 eran profetisas. Y cuando estaba Pablo ahí en la casa de Felipe, llega un profeta llamado Ágabo y le dice a Pablo: a ver, préstame tu cinturón. Era un lazo, ¿no? De esos para tender ropa, yo creo. Entonces le da el cinturón. Y el profeta lo que hace es que se ata los pies y se ata las manos y profetiza en ese momento. Al dueño de este cinturón le va a pasar esto que están viendo ustedes. Lo van a atar de las manos y lo van a atar de los pies. Y pues la gente le empezó a rogar a Pablo: no vayas a Jerusalén, por el amor de Dios, que no te va a ir bien allá. Y Pablo dijo: a mí no sé qué me vaya a pasar, pero yo estoy dispuesto aún a morir por Cristo si es necesario. Yo voy a Jerusalén porque voy a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, versículo 17, capítulo 21, versículo 17, los hermanos lo recibieron con gran gozo. Los cristianos de allá, los apóstoles, los ancianos lo recibieron con gran gozo. Bienvenido, Pablo. Versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Acuérdense que Jacobo, el medio hermano de Jesús, se hizo cargo de la iglesia ahí en Jerusalén. Por eso Pablo llega ahí con los grandes, con Jacobo y con los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, lo que le estaba platicando hace rato, y todos son celosos por la ley. Ay, ahí ya es como un foco rojo para Pablo. Sí, ya muchos creyeron, pero son celosos de la ley. Cuidado. Y fíjese, versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablito, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, a salirse de la ley de Moisés. ¿Sí se da cuenta de lo que está pasando? Los cristianos judíos que se habían convertido andaban hablando entre ellos diciendo que Pablo, el que le estaba predicando a los no judíos, andaba diciendo que ellos se tenían que salir de la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Se armó el chismerío. Obviamente la gente de ahí le dice a Pablo: hey, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo para que ellos no piensen que esto es verdad. Y ya le dan ahí varias instrucciones. Y cuando Pablo estaba a punto de hacer lo que le habían pedido los hermanos de ahí para que no lo acusaran, versículo 27, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, o sea, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Agarren lo que se nos va. Y boom, se vienen todos contra él, lo agarran, lo arrastran. Lo primero que hacen es que lo sacan del templo y cierran las puertas del templo para que él no pueda tener acceso. Y empezaron a golpearlo. Y entre el alboroto que se armó, el tribuno se entera, es decir, las autoridades se enteran de lo que está sucediendo y van al lugar a tratar de calmar las cosas, y gracias a eso no asesinan a Pablo.
Versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás. Cuando el tribuno se lleva a Pablo arrestado, ahí atrás iba la muchedumbre del pueblo gritando, muera. Yo no sé si realmente eran cristianos, eso a mí me suena bien raro. O sea, los judíos súper celosos, tan celosos de la ley, que como estaban diciendo que este señor estaba predicando algo en contra de la ley, pues su castigo era morir. Pablo, en su momento, antes de convertirse, también era súper celoso de la ley. Por eso él empezó a matar a los creyentes, a los del camino. Así eran los judíos de tajantes. No es te doy chance de que te arrepientas, es tienes que morir. Es tu castigo. Y Pablo está en esa situación. Pablo está en esa situación, pero mire lo que pasó en el capítulo, ahí mismo en el 21. (32 y 36) ya los leímos, ¿verdad? Dios de alguna manera escucha las oraciones de su iglesia. A lo mejor no como a Pablo le hubiera gustado, porque Pablo les pidió a ellos que oraran por él, porque iba a ir a Jerusalén, que me libre de los rebeldes. Y pues sí lo libró Dios, pero no sin antes, no que sin antes le dieran una buena golpiza. Y a veces así nos pasa a nosotros. Pedimos una cosa, pero en el caminito se nos atraviesan otras que nos lastiman, que nos hieren, y ya estamos pensando que eso no es parte de la voluntad de Dios, pero al final Dios nos va a llevar al punto en el que tenemos que estar. Aunque en el proceso las cosas se pongan difíciles, aunque en el proceso las cosas se pongan grises, se pongan feas. Eso no significa que Dios nos ha abandonado. En medio de ese proceso debemos seguir confiando que Dios nos va a llevar a un buen fin. ¿Sale? Porque a todos nos pasa que de repente las cosas ya se pusieron feas y empezamos a quejarnos, a hacer berrinche. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Y Dios sigue estando allí. Dios sigue estando allí. Dios libra de la muerte a Pablo porque Dios lo va a llevar a un lugar donde él tiene que seguir trabajando. Dios escogió y llamó a Pablo para que Pablo supiera lo que cuesta servir al Señor. Porque ya se había pasado de listo, asesinando a la iglesia. Todo lo que sufrió Pablo, todo lo que padeció Pablo, tuvo que ver de alguna manera también en que él tenía que darse cuenta que lo que había hecho estuvo mal. Y Dios le estaba enseñando que servirlo a él cuesta mucho, pero vale la pena. Claro que vale la pena. Versículo número 32, ¿estamos? Oren por mí para que sea librado y para que la ofrenda llegue hasta allá, hasta los santos de Jerusalén y la acepten. Versículo 32, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Otra vez, Pablo antepone la voluntad de Dios a sus deseos y a sus anhelos, y que sea recreado juntamente con ustedes. Es que bonita palabra. Que sea recreado. Que sea recreado. No sé a qué le suena esa palabra.
a ser transformado, a ser hecho nuevo otra vez, recreado. Porque Dios hace eso en medio de su pueblo y en medio de hablar las verdades del Evangelio y de su palabra. Ahí Dios nos empieza a hacer nuevos a cada uno. Y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Pónganse de pie. Vamos a terminar. Mis amados hermanos, seamos lo que tenemos que ser. Hijos que amen a Dios verdaderamente. Hijos que lo anhelen verdaderamente. Hijos que deseen estar con su papá. Que deseen estar en su presencia. Cuando aprendemos a estar en su presencia, todo lo demás empieza a perder valor. Porque no hay cosa más dulce y más hermosa que estar en su presencia. Seamos entonces gente que también nos sometamos a la voluntad perfecta de nuestro Señor. Y seamos gente consciente de que en el proceso pueden haber cosas difíciles, pero de que Él sigue estando con nosotros. Tus procesos no han sido fáciles, Nati. Pero Dios ha estado contigo en cada momento de esos procesos. Y Dios seguirá ahí contigo. Y así con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Y le pedimos a Dios que por su Espíritu Santo nos siga ayudando a conocerlo más, a entenderlo más y a amarlo más. ¿Te parece? Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias, Padre, porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Tú nos has traído con un plan específico para cada uno. Te agradezco porque creemos en el nombre de Jesús, que tú nos has estado guiando de tal manera que cumplamos ese propósito. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser personas que te amen, que te honren y que te reconozcan en cada etapa de nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que tu Espíritu Santo esté constantemente con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén. Diga fuerte, amén.